Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Y vamos a estar cubriendo ahora el capítulo 42. Este es un capítulo que podemos decir que es sencillo, así que vamos a cubrirlo sin hacerlo a las millas, como decimos nosotros, sin hacerlo rápido, pero vamos a hacerlo lo más rapidito posible. Porque yo siempre lo que quiero es que se entienda el mensaje. Mi interés no es que dure mucho o que dure poco. Mi interés es que el mensaje se entienda. Así que vamos a comenzar con este estudio, que es un capítulo bien bonito. Vamos a comenzar con el verso 1. He aquí mi siervo, y se refiere a Jesucristo, yo le sostendré, y este es Jehová hablando, mi escogido, su unigénito, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo en este caso, que fue el que estuvo sobre Jesucristo. Esto es lo que se está anunciando aquí. Él traerá justicia a las naciones. Esto es una anunciación que está dando nuestro Dios de lo que va a estar haciendo con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 nos dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto es a lo que se refiere, es que Jesucristo no iba a estar vociferando, no iba a estar como persiguiendo a la gente, como buscando que la gente lo siguiera. Porque lo que él traía era un mensaje que era como un imán. Y la gente iba a caminar en pos de él. La gente lo iba a buscar porque lo que él traía era algo grande, algo lleno de poder. Y sus señales eran como un imán. El verso 3 dice: no quebrará la caña, ni apagará el pábilo que humeare. Esto se refiere a que no hará cosas naturales, hará cosas espirituales. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y esto se refiere a que su mensaje espiritual, hablando verdad, traerá justicia. Verso 4. No se cansará ni desmayará. Él se propuso esforzarse en todo momento. Buscó hacer lo mejor. En ningún momento caviló. En ningún momento se detuvo. Estuvo en todo momento siendo dirigido por su Padre, por el Espíritu Santo. Y estuvo activo en todo momento. Esto lo que se refiere es que se esforzará intensamente, con buen ánimo, en su ministerio. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto es, y toda la tierra esperará su enseñanza. Y el resto de la tierra recibirá también su palabra. Esto ocurre grandemente también en su ministerio y después de Pentecostés, porque la continuación de su ministerio está en Pentecostés, la continuidad. Verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Esta es palabra de Jehová, el Dios creador, es lo que nos quiere decir el verso 5. El verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia. Se refiere a Jesucristo. A Jesucristo para hacer justicia. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Por luz
a las naciones. Esto a lo que se refiere es que por medio del pacto que Jesucristo lograría, convirtiéndose Él en el perfecto sacrificio, este pacto llegaría a un pueblo y se extendería por todas las naciones. Mensaje y pacto que llegará a las demás naciones también. Primeramente a los israelitas en Jerusalén y después al resto del mundo. Prácticamente cuando usó a los apóstoles, a sus discípulos. El verso 7, está el propósito aquí definido: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vuelvo y leo con la explicación. Para que abras los ojos a los ciegos, se refiere para que des vista y visión a los que no ven. Para que saques de la cárcel a los presos, se refiere a que libertes a los oprimidos por el diablo. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, se refiere a que libertará a los que viven en pecado, en confusión, en perdición. Para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Jehová no comparte su gloria con nadie, ni mi alabanza a esculturas. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie, ni tampoco acepta que se den alabanzas a esculturas, a falsos dioses. Solo Dios es el merecedor de la alabanza. Verso 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Aquí Dios lo que está diciendo es: yo desde el principio estuve hablando, y lo que viene ahora se los voy a decir. En otras palabras, lo profetizaré para que ustedes conozcan que yo hablo lo que es, y lo que yo hablo ocurre, llega a la realidad. Vuelvo y leo completo. He aquí se cumplen las cosas primeras. Todo lo que he dicho desde el principio se ha cumplido. Y yo anuncio estas cosas nuevas y profetizo lo que viene, antes que salgan a luz, antes que mi Hijo Jesucristo y mis siervos obren. En este caso, el ministerio de Jesucristo y el que llegó después de Pentecostés con sus siervos. Yo os las haré notorias, yo las anunciaré. Vamos ahora al verso 10, que tiene un subtítulo que dice: alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Verso 10 dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y a cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Vuelvo y leo ahora completo con la explicación. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, los que llegan hasta las costas del mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Aquí se refiere a, cuando dice costas, se refiere a islas también. En este caso conocemos continentes también. Cantad a Jehová cántico nuevo toda la tierra. Este cántico nuevo se refiere a una alabanza global por la nueva dispensación que viene, la dispensación de la gracia con la manifestación del poder y obra
del Espíritu Santo. Esto lo que menciona aquí de un cántico nuevo se refiere a lo que es la nueva dispensación que viene, que trae Jesucristo, que es un cambio de la ley a la gracia. Y esta es de mayor expectación, de mayor gloria, de mayor unción, de mayor poder, de mayor dominio. El verso 11 dice: alcen la voz el desierto y sus ciudades, esto es, toda la tierra de Israel, las aldeas donde habita Cedar. Alcen la voz, anuncien, reciban esta profecía mía, esta palabra mía. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, se refiere a Israel. Las aldeas donde habita Cedar, aquí está haciendo referencia al extremo norte de Israel. Cedar es una ciudad ubicada en los extremos del norte de la tierra prometida. Canten los moradores de Sela. Sela está ubicada en el extremo sur de la tierra prometida y se encuentra en Edom. También se le dio el nombre de Jocteel. Hoy la conocemos como Petra, que ya es más conocida. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. En otras palabras, griten, proclamen voces de júbilo, que lo que viene es grande. Viene mi gloria sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Den voces de júbilo sobre los montes, para que sea proclamada y propagada esta mi palabra. El verso 12 dice: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Esto es, glorifiquen el nombre de Jehová y anuncien su grandeza, sus loores en todo lugar, en las costas, sobre toda la faz de la tierra. Se refiere a los habitantes distantes en todas las tierras costeras colindantes con el mar. El verso 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Dios viene con grande poder defendiendo a su pueblo también. Esto es una promesa de Jehová de dar siempre una victoria grande a su pueblo. Dios también derrotará a los enemigos de su pueblo de forma contundente y majestuosa durante la segunda venida de Cristo a la tierra. Dios está anunciando estas palabras porque Él había hecho mucho juicio también sobre su pueblo. Y había hecho mucho juicio porque el pueblo se lo merecía por el pecado abundante que había. Pero Dios siempre trabaja con un remanente fiel y con un propósito de restaurar. Y como Dios hizo juicio, venía también con un plan de restauración. Y aquí se refiere principalmente a lo que iba a hacer con su Hijo unigénito. El verso 14. Desde el siglo he callado. Y aquí se refiere al principio que Dios no había dado detalles de estos acontecimientos, solo lo había mencionado de forma general. Los profetas, cuando hablaban, prácticamente no entendían casi nada de lo que hablaban. Se lo digo sinceramente, no me estoy equivocando. Ellos entendían un mensaje general y cuando hablaban de juicio, que iba a caer un juicio sobre una nación, eso sí lo entendían. Eso sí lo entendían, pero cuando estaban hablando de profecía, que se alargaba un poco más de su era, de su época, ellos entendían levemente lo que estaban hablando, pero los detalles de los acontecimientos no lo entendían. La misma palabra lo dice, que ellos desearon entender y no entendían. La Biblia lo dice, Dios mismo lo dice. Por eso
Es privilegio grande para nosotros estar viviendo en los últimos días, que entendemos todos los acontecimientos desde el principio de la fundación del mundo, desde Adán y Eva, y cómo Dios fue bregando con los patriarcas, con Noé, con Moisés, con David, con todos los reyes, con Jesucristo, con los apóstoles, con todos, y hasta nuestra época conocemos prácticamente todo y nos ha sido anunciado lo que viene en Apocalipsis, y estos profetas también nos están anunciando mucho de acontecimientos que están por venir en la gran tribulación, en el reino milenial, en el reino eterno con Dios. Estos profetas entendían de forma bien general lo que hablaban. Nosotros entendemos mucho más que ellos, porque Dios lo ha establecido así. Vuelvo y leo el verso 14. Desde el siglo he callado, desde el principio he callado, no he dado detalles de estos acontecimientos, solo los he mencionado, lo que ustedes entienden de forma general. He guardado silencio, no lo hablé directo, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Aquí Dios viene con una reacción grande. Llegó el momento de traer la bendición, la restauración, el cambio de dispensación de la ley a la gracia. Así está Dios en este momento. De momento y de forma contundente parirá la victoria para su pueblo. Asolaré y devoraré juntamente. Él peleará contra el enemigo para darle la victoria a su pueblo. La grande victoria será en la segunda venida de Cristo Jesús con sus santos en gloria. Y también en la época de la ley, que se refiere a esta profecía, cuando Dios está hablando a los que están ya habitando en aquellos días, Dios ya estaba prometiendo cuidarles y que les iba a llegar el momento en que iban a regresar a su tierra. Verso 15. Convertiré en soledad. El original dice, y asolaré montes y collados. Haré secar toda su hierba. Aquí dice el original, y haré secar toda su vegetación. Los ríos tornaré en islas, que se refiere a que los dejará sin aguas, y secaré los estanques. Recuerden que siempre les he enseñado que la profecía no tiene secuencia de eventos en lo natural. La palabra de Dios intercala mensajes de diferentes épocas. Y aquí está hablando en un momento dado de que estará haciendo cosas para hacer a su pueblo reaccionar. Secará toda hierba, secará ríos, secará estanques de agua, porque Dios sabe que en el momento de la escasez, en el momento del dolor, el pueblo se inclina y busca dirección de Dios. Como Dios conoce eso, y el hombre por su libre albedrío lo decide, el hombre obtiene lo que Dios le va a dar por su arrepentimiento y búsqueda de corazón de que Dios le ayude. Así Dios busca hacer reaccionar a su pueblo. Y Dios dice, y guiaré a los ciegos, a los que no conocen la verdad, por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no las desampararé. Dios siempre está dispuesto a reaccionar al clamor de su pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Dios se mete en el momento de la aflicción. Dios está atento a la conducta de su pueblo. Y cuando su pueblo, por la razón que sea, pero siempre por voluntad propia, por decisión propia, porque tiene su libre albedrío, clama a Dios por ayuda,
ahí está Dios. Esa es ley divina de Dios. Si mi pueblo se humillare y me pidiere y clamare a mí y se apartare de sus pecados, Él irá a socorrerlos. Eso es palabra de Dios. Verso 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Los que no busquen de Dios y estén buscando de ídolos serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Es ley divina también. El que se aparta de Dios se confunde. El que se aparta de Dios se aleja de lo que nutre la sabiduría, el conocimiento, el que nutre lo bueno, lo santo, lo puro. El que se aparta y se vuelve atrás, en extremo, serán en extremo confundidos. Y esto se refiere directamente a los que confían en ídolos. Ídolos no solamente son los hechos con mano de hombre, hay mucha variedad de ídolos en nuestras vidas. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestros dioses. Verso 18 dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Verso 19 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Aquí está haciendo una explicación de siervos que no han actuado correctamente, porque los ha habido en todas las épocas. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Dios ha escogido personas, pero las personas no han actuado como Dios ha querido y han tenido llamado. Y el que tengan llamado no quiere decir que van a actuar bien. El hombre siempre tiene un libre albedrío y decide cómo hacer las cosas y decide dónde buscar la verdad y dónde buscar las decisiones, dónde buscar su dirección. Hay algunos que buscan directamente a Dios. Hay otros que buscan, ay, es que hablaba conmigo, me dijo tal cosa y me quedé pensando en eso. Ay, sí, eso voy a hacer. Eso ocurre mucho. Hay muchos que se dejan guiar por voces de hombre que aunque no están malintencionadas, dicen, que Dios me habló, Dios te usó a ti hablándome, porque no conocen la voz de Dios. Vuelvo y leo, verso 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Aquí se refiere a los siervos de Jehová que no cumplen con el llamado que Dios les ha hecho. Verso 20. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Esto se refiere a que oye pero no escucha en nuestras mejores definiciones gramaticales actualmente. Ve muchas cosas y no advierte, no aconseja, no se convierte en atalaya para percibir al que se está perdiendo, que abre los oídos y no oye, no entiende porque no escudriña. Verso 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová se complació en hacer el cambio. Dios lo hace por Él mismo, no por hombre alguno, sino por Él mismo, por su misericordia, por su amor, por su decisión, por su plan. Conduce de la ley a la gracia. Dios trabajó todo esto con su mente desde el principio. Y aquí está anunciando la grandeza que viene con el ministerio de Jesucristo, como decía al principio, los versos primeros de este capítulo, cuando usaría a su Hijo a traer buenas nuevas de salvación con un nuevo pacto, entrando en una nueva dispensación. Verso 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga rectitud. Y refuerza Dios nuevamente lo que está explicando en los versos anteriores. Voy a volverlo a leer con más calma.
mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Bueno, fue saqueado y pisoteado cuando estaban en pecado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Cuando había pecado, terminaban presos, atrapados en cavernas. Dice atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo. Fueron puestos por juicio de Dios para despojo por parte de otras naciones. Y no hay quien libre, solamente con arrepentimiento Dios los libra. No hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. No hay quien los libre de que serían despojados por otras naciones, por sus enemigos, guiados por las fuerzas infernales, harían ataque contra el pueblo de Dios, que Dios permitiría que eso ocurriera, y había quitado su protección de su pueblo porque su pueblo vivía en pecado. Dios ve a los hombres apresados por el enemigo porque no había quien lograre que la victoria se obtuviera. Entonces envía por Él mismo, por su nombre, por su decisión, por su voluntad, a su Hijo unigénito a libertarnos. Este es el plan majestuoso de Dios, que en unos momentos dados fue ayudando a su pueblo cuando había algo de reacción y había unos hombres que buscaban de Dios y buscaban dirección de Dios. Allí se metía Dios y libertaba, pero la grande liberación fue anunciada con su Hijo unigénito a libertar a todos los hombres del pecado. Verso 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién atenderá? ¿Quién escuchará? ¿Quién reaccionará? ¿Quién entenderá lo que yo estoy hablando? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Quién fue? Fui yo, pero fue por vuestro pecado. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Aquí lo dice él mismo. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por eso Dios los envió a juicio con sus enemigos y fueron saqueados. Pero Dios siempre logra algo. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Bueno, aquí se refiere a unos momentos dados cuando Dios anunciaba que venía juicio y el pueblo no reaccionaba, no le creían a los profetas. No le creían ni querían oírlo. Por eso fueron entregados. Por eso dice, le puso fuego por todas partes, pero no entendió. No entendió porque no escucharon. No escucharon porque no les interesó. No les interesó porque no querían cambiar su conducta pecaminosa a buscar de Dios. Fueron consumidos, pero nadie hizo caso. Llegó el juicio. Fueron arropados por todas partes con juicio y prácticamente destruidos, casi en su totalidad. Pero Dios siempre tiene un remanente. Miren la explicación que yo tengo aquí. Dios hizo juicio sobre su pueblo cada vez que era necesario, para sacar un remanente fiel. Por eso también Dios en su justicia los libertará con su amado Hijo Jesús, como vimos en versos anteriores de este mismo capítulo. Dios ve al enemigo con todos sus poderes destruyendo al hombre, pero Dios con su plan los redime y los salva a través de Cristo Jesús. Esto es obra y victoria de Dios con acto humano de Jesús, con acto de hombre sobre el enemigo. Recuerden que Jesús vino a recuperar lo que Adán había perdido. Y justo es que si por un hombre
entró el pecado en la humanidad, también por un hombre, por Jesús, se ha quitado el pecado del hombre. A todos aquellos que hayan aceptado el plan redentor de Jesús. Este es el plan majestuoso de Dios: traer la salvación, la restitución, restablecer todas las cosas. Lo que Adán perdió, aquí venía Dios con su Hijo a recuperarlo. Y justo es que si por un hombre el pecado entró, por un hombre también el pecado puede salir. Dios restauró todas las cosas con su Hijo amado. Nos queda a nosotros los hombres aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de nuestro arrepentimiento personal de nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras culpas, y decirle: Señor, perdóname. He fallado delante de ti, te pido perdón, perdona mis pecados, acepto a Jesucristo como mi Salvador, que tú lo preparaste para eso. Recíbeme en tu reino y ayúdame a servirte, y te prometo servirte por los siglos de los siglos. Y mientras esté aquí en la tierra, prometo hacer tu voluntad. Prometo hacer lo que tú me pidas que haga. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Este es el fin del capítulo. Así que ya vamos por el 42. Tenemos 66. Vamos a seguir en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.